Buenos días, siendo las 10 horas con 8 minutos del día 30 de septiembre del año 2025, estando constituidos en la sala de oralidad número 5 del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con fundamento en el artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se inicia la 15ª sesión ordinaria con grabación de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Se solicita al público mantener el orden y respeto en la presente sesión. De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General número EX 08-2509-0201 del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 3 de septiembre del año 2025, esta sala colegiada se encuentra integrada por la magistrada primera Leticia del Socorro Cobamagaña, la magistrada segunda Sofía Elena Cámara Gamboa, el magistrado tercero Alberto Salum Ventre, la magistrada cuarta María Carolina Silvestre Canto Valdés y el magistrado quinto Alan Jesús Hernández Conde. La presente sesión se lleva a cabo con la finalidad de atender los asuntos listados para el día de hoy, mismos que se dieron a conocer al público por los medios digitales correspondientes en los estrados de la Sala Colegiada Civil y Familiar. Buenos días, siendo las 10 horas con 12 minutos del día de hoy, martes 30 de septiembre de 2025, se declara abierta la 15ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar. Señora secretaria, proceda usted a dar cuenta del orden de los asuntos listados para resolver el día de hoy. Sí, magistrada presidenta. Iniciamos con la ponencia primera. Toca 705 del año 2024. Trata del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 13 de junio del año 2024, dictada en el procedimiento especial de divorcios incausales, con número de expediente de primera instancia 108-2023, del índice del antes denominado Juzgado Segundo de Oralidad Familiar Turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, ahora Juzgado Noveno de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Gracias, señora secretaria. Con los antecedentes ya expresados, señalo que en la sentencia de primera instancia se concedió la guardia y custodia del adolescente a su madre y, entre otras determinaciones, se le condenó al pago definitivo de la pensión alimenticia y compensatoria definitiva de manera mensual. En sus agravios, la parte actora alegó que la sentencia apelada lo situó en un estado de indefensión debido a que se le fijó una carga desproporcional e irracional como pensión alimentaria sin que la juzgadora se allegase de todos aquellos elementos, pruebas e informes que considere necesarios para poder fijar los montos correspondientes y de acuerdo a las necesidades del binomio alimentario, acreedor y deudor. De igual forma, se agravió del otorgamiento de una pensión compensatoria a favor de la demandada. En relación a los motivos de agravio expresados por la parte actora, específicamente en lo relativo a la condena al pago de la pensión alimenticia y compensatoria definitiva en favor de su hijo adolescente y de la demandada, estimo que son esencialmente fundados, pues sí se evidencian motivos para analizar con mejores pruebas el monto de los alimentos que debe corresponder. En consecuencia, la propuesta es de reponer el procedimiento para el efecto de que la autoridad jurisdiccional de primera instancia recabe oficiosamente los elementos de prueba que le permitan establecer o confirmar la capacidad económica y el nivel de vida del deudor alimentario durante los últimos 2 años y con ello estar en aptitud de tener elementos de prueba para resolver respecto a la pensión alimenticia y compensatoria que correspondan en sentencia definitiva. Ahora bien, por lo que se refiere a los motivos de agravio expresados por la parte actora relativos al otorgamiento de la pensión compensatoria, se estiman infundados toda vez que se acreditó la necesidad que tiene la demandada para recibir alimentos debido a que desde que inició su vida marital siempre estuvo al cuidado de sus hijos y a cargo del domicilio conyugal. Resulta infundada la afirmación del recurrente de que a la demandada no se le debe de otorgar una pensión compensatoria, ya que recibía ayuda para cuidar a los hijos de ambos, así como que ya contaba con una nueva pareja sentimental y que además tiene un emprendimiento, por cuando estas circunstancias no son un impedimento para la procedencia de dicha pensión, ya que es un derecho que busca proteger al cónyuge que, tras el divorcio, se encuentra en una situación económica más vulnerable debido a la dedicación al hogar y al cuidado de los hijos durante el matrimonio.
Por otra parte, en el proyecto se consideró que no se encuentra ajustado a derecho el monto y la duración de la pensión compensatoria por cuanto la juzgadora no tuvo en cuenta el panorama completo de la situación económica de la acreedora y deudor alimentario, razón por la cual la juez de primer grado, una vez que recabe oficiosamente los elementos necesarios que le permitan conocer con mayor precisión la capacidad económica y el nivel de vida del deudor alimentario durante los últimos 2 años, deberá emitir una nueva resolución en la que fije el monto correspondiente a la pensión compensatoria a favor de la demandada, precisándose que dicho monto no podrá ser inferior al que ya había sido decretado en la sentencia apelada. Asimismo, la juzgadora deberá valorar con mayor amplitud y criterio las circunstancias particulares del caso a fin de establecer el tiempo de duración de dicha pensión, el cual no necesariamente debe ser igual al tiempo de duración del matrimonio, esto con el objetivo de garantizar un pronunciamiento ajustado a derecho, justo y proporcional. De la misma manera, la juzgadora, al resolver en definitiva acerca de la pensión alimenticia y compensatoria, deberá de fijar el monto correspondiente a la garantía que habrá de depositar el deudor alimentista. Y por lo tanto, señores magistrados, se propone revocar la sentencia y reponer el procedimiento. Pregunto, señores magistrados, si existe algún comentario u observación al contenido del mismo o si pasamos a la votación. Tome la votación, señora secretaria. Magistrada primera. ¿A favor del proyecto? Magistrada segunda. A favor del proyecto. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor. Magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de revocar y reponer el procedimiento. En consecuencia, se aprueba por unanimidad el proyecto. Continuamos con el TOCA 251 del año 2025. Trata del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 20 de septiembre del año 2024, dictada en el procedimiento especial de divorcios incausales, con número de expediente de primera instancia 132 del año 2024, del índice del Juzgado Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. La presente apelación, como ya ha sido señalada, se interpuso por el cónyuge de la promovente principal en contra de la sentencia definitiva dictada en fecha 20 de septiembre del 2024, en la que en lo que a este recurso interesa se aprobó el convenio de divorcio, se declaró disuelto el vínculo matrimonial bajo el régimen de sociedad legal y se condenó a la promovente al pago de una suma de dinero ante el Infonavit en concepto de la hipoteca de un predio, el cual es propiedad de la hija de las partes de este procedimiento, así como también de conformidad a lo convenido por las partes, se condenó a la antes mencionada al pago de los gastos relativos a la escritura con motivo de la cancelación de la hipoteca. Asimismo, en virtud del convenio aprobado, se condenó al hoy apelante a desocupar el predio, apercibiéndolo que de no hacerlo en la fecha establecida, sería desalocado con el auxilio de la fuerza pública. En su primer motivo de agravio, el apelante señaló que, a su parecer, se actualizaron violaciones a sus derechos procesales y sustantivos en la continuación de la audiencia preliminar. Este primer agravio se estima infundado. De la grabación audiovisual se aprecia que ambas partes contaron con la posibilidad de intervenir y plantear sus argumentos respecto a los puntos del convenio de divorcio incausado, que el juez concedió el uso de la palabra en condiciones equitativas, garantizando la igualdad entre las partes y cumpliendo con su obligación de mantener el equilibrio en las intervenciones sin que se aprecie que hubo algún tipo de trato preferencial, ni mucho menos discriminatorio hacia algunas de ellas y, por supuesto, alguna desigualdad que afectara el desarrollo de la audiencia o de los derechos de los intervinientes, lo que incluye, por supuesto, al hoy apelante. Asimismo, de la reanudación de la referida audiencia preliminar fijada el día 20 de septiembre de 2024 y cuyo desarrollo combate en esta instancia el hoy apelante, se advierte que el juez, al iniciar, constató la presencia de ambas partes acompañadas, cada una de sus asesores jurídicos patronos, dio uso de la voz a los presentes para que manifestaran lo que a sus derechos o a los derechos de sus representados conviniera, y contrario a lo alegado por el apelante, sí hizo efectivo su derecho a la igualdad sin dejarlo en estado de indefensión.
por lo que aun y cuando el inconforme argumente que el único motivo de controversia era el hecho relacionado con la posesión de un predio y que él se negó a hacer entrega de ese predio a la parte actora desde el escrito de contestación, durante la audiencia preliminar se vio y escuchó que las partes y sus respectivos asesores jurídicos solicitaron incluso un plazo prudente para llegar a acuerdos respecto a los puntos controvertidos, específicamente en cuanto al uso del predio que señala el apelante, y que, con base en sus pláticas, fue precisamente que en conjunto se construyeron los acuerdos en la reanudación de la audiencia preliminar. Más cuando de la audiencia se evidencia que, contrario a lo dicho por el apelante, se puede verificar no solo su presencia, sino también su participación e intervención activa en la construcción y aprobación de los puntos de acuerdo. Por lo que respecta al agravio de que el juez permitió la intervención de terceros ajenos y extraños al procedimiento, si bien es cierto que en la reanudación de la audiencia preliminar se hizo constar la presencia de la hija mayor de edad de ambas partes en su calidad interviniente, el juez pertinentemente hizo constar que su presencia era únicamente para ver si pudieron llegar a un arreglo, bajo el entendimiento de que el uso del predio era un punto controvertido, se estaba dilucidando y que la propiedad del mismo precisamente correspondía a la nombrada hija de los promoventes. Sin embargo, no debe perderse de vista que traer a colación lo relativo al predio en cuestión de ninguna manera se refería a que dicho predio formara parte de la liquidación de la sociedad conyugal, sino que las partes trajeron a la audiencia preliminar como punto controvertido asegurar quién de los cónyuges tendría el uso de ese predio como domicilio conyugal. Asimismo, en ese punto se estima relevante señalar que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que en lo relativo a que en las decisiones judiciales que aprueben un convenio de divorcio debe verificarse que el convenio no contenga cláusulas abusivas o que reproduzcan relaciones de poder, máxime porque la parte actora solicitó desde su escrito de demanda que el presente asunto se tomara en cuenta la perspectiva de género al resolver. Por ende, se puede constatar que el acuerdo celebrado por las partes respecto de una cuestión que era especialmente relevante en esta controversia, como es el uso del predio propiedad de la hija de los promoventes como vivienda familiar, actualiza una circunstancia que amerita intervención con perspectiva de género, pues es frecuente que en el seno de las relaciones de familia sea donde se presente con mayor frecuencia una distribución desigual de los roles que deben equilibrarse haciendo efectivo los derechos de las mujeres en el contexto de un procedimiento de divorcio como este. Y por lo tanto, se estima que el segundo motivo de agravio también es infundado y como consecuencia se propone confirmar la sentencia definitiva. De no haber comentario alguno, señores magistrados, podemos pasar a la votación. Señora secretaria, tome la votación. Magistrada primera. ¿A favor del proyecto? Magistrada segunda. A favor del proyecto. Magistrado tercero. Con el proyecto. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor del proyecto. Magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar. Por unanimidad de votos, aprueba el proyecto. Continuamos con el TOCA 49 del año 2025. Trata del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 26 de noviembre del año 2024, dictada en el juicio ordinario civil con número de expediente de primera instancia 726 del año 2023, del índice del antes juzgado segundo mixto de lo civil y familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, actualmente denominado Juzgado Segundo Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Tercer Departamento Judicial del Estado de Yucatán. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Gracias, señora secretaria. En la sentencia emitida por la juez del conocimiento, se determinó la improcedencia del juicio al considerar que el actor no probó tener la posesión material del inmueble motivo de la litis, fallo contra el cual la parte actora interpuso recurso de apelación. Los motivos de agravio formulados se estiman infundados e inoperantes, toda vez que del contenido de la sentencia sujeta a revisión se advierte que la juez examinó la procedencia de la acción intentada conforme a los requisitos establecidos en el Código Civil del Estado, considerando acertadamente que del acervo probatorio no se estableció que el apelante se encontrara en posesión material del inmueble en forma pacífica, continua y pública como exige la norma legal, pues se requiere de la
exteriorización del dominio sobre el inmueble mediante la ejecución de actos que revelen su comportamiento como dueño, mandando sobre él y disfrutando del mismo con exclusión de los demás. Y opuesto a la aseveración del inconforme, estimo que la testimonial desahogada no es eficaz ni suficiente para evidenciar su posesión, pues no se precisaron circunstancias de tiempo, modo y ocasión de cómo presenciaron lo que declararon, aunado a que ninguno de los testigos reside en el lugar donde se ubica el tablaje en litis, por lo que sus relatos carecen de contextualización sobre los hechos que afirman para robustecer el dicho del impugnante respecto a la posesión de manera pacífica, continua y pública del tablaje, lo cual no permite justificar la verosimilitud de sus afirmaciones, demeritando el valor de dichos testimonios. En ese sentido, tenemos que con el contrato privado de compra-venta solo justifica el origen de la posesión y no así que de modo fáctico que el actor haya entrado a poseer y permanecido en su poder el tablaje de manera continua a lo largo de por lo menos 5 años a partir de la data del contrato. Asimismo, tampoco es idónea para acreditar la posesión la confesional ficta del demandado, porque las posiciones que fueran calificadas de legales se enfocaron a la posesión formal del bien a prescribir al reconocer que se firmó un contrato de compra-venta respecto al tablaje en litis a favor del apelante, por lo que no se desprende reconocimiento alguno del demandado de que en el acto de la celebración de la compra-venta privada le entregó la posesión material del tablaje y que entró a poseer materialmente en concepto de propietario pública continua e ininterrumpidamente el mismo. Por lo que respecta al argumento del recurrente de que la prueba testimonial se robustece con el contrato de compra-venta del tablaje y con la prueba de confesión ficta del demandado, cabe precisar que la testimonial ofrecida, admitida y perfeccionada en juicio, su contenido es ineficaz y por ende carece de alcance probatorio para generar convicción de que el actor tiene la posesión material del tablaje en litis, aunado a que no se encuentra robustecida con más elementos probatorios. En cuanto al argumento del apelante, relativo a que el hecho de que tenga su domicilio en diverso lugar al del tablaje que pretende usucapir no es impedimento para otorgarle valor a las pruebas ofrecidas y satisfacer los requisitos previstos en el Código Civil del Estado para la procedencia de su acción, carece de razón, ya que del caudal probatorio ofrecido y desahogado en juicio no se justificó el requisito de haber poseído materialmente el tablaje en cuestión, lo cual es un requisito indispensable para la procedencia de la acción de prescripción instada conforme a los requisitos genéricos previstos por el citado ordenamiento legal. Por lo anterior, se propone confirmar la sentencia definitiva. Pregunto, señores magistrados, si existe algún comentario u observación o pasamos a la votación. Señora secretaria, tome la votación. Magistrada primera. ¿A favor del proyecto? Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor. Magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar. En consecuencia, se aprueba por unanimidad el proyecto. Proseguimos con el TOCA 239 del año 2025. Trata del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 25 de febrero del año 2025, dictado en el juicio ordinario civil con número de expediente de primera instancia 492 del año 2024, del índice del juzgado quinto civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. El presente asunto, como ya se ha señalado, deriva de un juicio ordinario civil de nulidad de Asamblea General Ordinaria. En el presente caso se substancia el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra del auto en que no se accedió a tener por consignadas las cantidades que relacionó en su escrito. En el proyecto se propone que el único agravio expuesto por el apelante es esencialmente fundado y suficiente para revocar la determinación de la juez natural por las consideraciones jurídicas y fundamentos de derecho que seguidamente se exponen. El capítulo denominado del ofrecimiento de pago y de la consignación del Código Civil del Estado de Yucatán establece que es un procedimiento mediante el cual se concede al deudor la facultad de liberarse de una obligación mediante la entrega de la prestación debida a favor del acreedor, en el caso de que éste se rehúsa a recibir el pago o no pueda hacerse de manera segura y liberatoria
porque el acreedor sea desconocido, esté ausente, sea incapaz o sus derechos sean inciertos. No obstante, es necesario notificar al acreedor para que manifieste lo que su derecho convenga y posteriormente que el juez determine si aprueba o no la consignación. El ofrecimiento de pago y consignación no es de naturaleza contenciosa, pues solo constituye un procedimiento liberatorio de obligaciones en el que el juez decidirá si finalmente aprueba o no la consignación, de acuerdo con las manifestaciones de las partes, lo que en modo alguno dirime un derecho sustantivo litigioso. Ello es así, pues aun cuando el trámite del pago y consignación deba seguirse en la vía ordinaria, su naturaleza no es contenciosa, sino que se asemeja a una jurisdicción voluntaria. Todo ofrecimiento de pago y consignación presupone un conflicto de intereses actual o futuro entre acreedor y deudor, pues si no hubiera conflicto no sería necesario acudir a la autoridad jurisdiccional. Además, para no decretar la consignación, la oposición debe ser fundada, por ejemplo, que se pretende entregar una cosa distinta a la debida o con características diferentes. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1271, en el supuesto de que el deudor conociera a su acreedor, pero surgiera duda sobre sus derechos que ostenta con tal carácter, cuenta con la posibilidad de efectuar el depósito de lo debido bajo la condición de que el interesado justifique sus derechos por los medios legales. Resulta necesario dejar en claro que un derecho dudoso es aquel que no es incontrovertible y por tanto puede dar lugar a vacilación, a discusión, lo que justifica la intervención del órgano jurisdiccional a efecto de que se defina si los hechos en que funda una pretensión encuadran o no en una determinada hipótesis normativa, conforme a la interpretación que de ésta realice la autoridad judicial. Por su parte, derecho personal es la necesidad jurídica que tiene una persona denominada obligado deudor de cumplir voluntariamente a favor de otra persona denominada acreedor que le puede exigir una prestación de carácter patrimonial. Así, si un derecho dudoso es aquel que no es incontrovertible y que puede dar lugar a la vacilación, entonces este tipo de derecho debe entenderse que se suscita cuando es del conocimiento del deudor algún suceso que presumiblemente genere duda por no estar seguro y claro del derecho personal con que cuenta el acreedor para exigir el pago debido. En otro orden de ideas, el capítulo relativo a los preliminares del juicio de consignación establecido en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, se advierte que regula la figura jurídica de la consignación y prevé distintos supuestos conforme a los cuales procede el depósito de la cosa o consignación del dinero, pero a través de esas diligencias preliminares no es posible obtener la declaratoria de liberación de la obligación y tampoco producir las consecuencias legales que ello conlleva, pues esta solo podrá obtenerse mediante el juicio correspondiente, tomando en consideración la certificación a que alude el artículo 139. Es por ello que el juez, quien está facultado para pronunciarse sobre la consignación, es por ello que es el juez quien está facultado para pronunciarse sobre la consignación o no de la cosa, toda vez que es justamente al momento en que se dicte la sentencia en el juicio que debe resolver respecto a dicha consignación. Contexto que evidencia la errónea determinación de la ACU al negar la consignación efectuada por la parte actora, dado que debió observar que al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 1271 del Código Civil, de que el deudor conociera a su acreedor, pero surgiera duda sobre sus derechos que ostenta con tal carácter, lo procedente era acceder a la consignación de las cantidades efectuadas por tratarse de un derecho que tiene el deudor, haciéndose saber a los interesados que el depósito consignado queda a disposición del juzgado, reservando el efecto y alcance de las cantidades hasta el momento de emisión de la sentencia que resuelva el fondo del asunto, atento que aún no se tiene por realizado el pago en favor de la parte demandada, lo que será materia de pronunciamiento en la sentencia definitiva, y por tal motivo se propone revocar el auto impugnado. Consulto, señores magistrados, de no existir comentario alguno al proyecto, si se aprueba el mismo en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de revocar. En consecuencia, se aprueba por unanimidad el proyecto presentado. Continuamos con la ponencia segunda. Toca 43 del año 2025.
Trata del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 19 de noviembre del año 2024, dictada en el juicio ordinario civil con número de expediente de primera instancia 312 del año 2021, del índice del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, el cual, a petición de la magistrada ponente, se retira para un mejor estudio. Proseguimos con el TOCA 103 del año 2025. Trata del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 8 de enero del año 2025, dictada en el juicio ordinario civil con número de expediente de primera instancia 617 del año 2021, del índice del antes denominado Juzgado Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, actualmente denominado Juzgado Tercero Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. El problema jurídico a resolver consiste en determinar si el auto dictado el 8 de enero de 2025 por el entonces juez tercero mixto de lo civil y familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que determinó no acceder a la fijación de fecha y hora para el desahogo de la prueba de reconocimiento e inspección judicial con asistencia de peritos en la materia y la prueba pericial en materia topográfica solicitada por el actor en el juicio de origen, vulnera los principios procesales de administración de justicia pronta y expedita, completa e imparcial, establecidos en el artículo 17 constitucional, en virtud del constante nombramiento de peritos en rebeldía de la parte demandada. Así como se analizará si es posible aplicar por analogía el artículo 1253, fracción cuarta del Código de Comercio, o bien los criterios jurisprudenciales de diversos circuitos que interpretan la normatividad del Estado de México y de Puebla, en los que disponen que el juzgador está legalmente facultado para integrar la prueba solo con el perito del oferente. El apelante en lo medular reclama, en su primer agravio, que el acuerdo impugnado viola los principios procesales de administración de justicia pronta, expedita, completa e imparcial establecidos en el artículo 17 constitucional, pues la juzgadora ha dilatado el procedimiento en virtud del constante nombramiento de peritos en rebeldía, sin que los mismos hayan aceptado o no el cargo. En su segundo agravio, manifiesta el apelante que el desahogo de las pruebas periciales que ofreció debe ser efectuado únicamente por el perito que él señaló, porque la parte demandada no compareció para nombrar a su perito y que la juez suplió dicha omisión al designar al perito en rebeldía, y así actuó parcialmente a favor de las demandadas. Señala que la juez debió aplicar por analogía el numeral 1253, fracción cuarta del Código de Comercio, o bien los criterios jurisprudenciales en los que se dispone que si la contraparte no designa a su perito, o bien si el nombrado no acepta el cargo, el juzgador está legalmente facultado para integrar la prueba solo con el perito del oferente. En su tercer agravio, el apelante se inconforma con el nombramiento del perito en rebeldía de la parte demandada que efectuó la juzgadora por tercera ocasión en el diverso acuerdo del 28 de enero de 2025, sin que a la fecha del escrito de expresión de agravios dicho especialista haya comparecido a aceptar el cargo otorgado. El proyecto sostiene que la juzgadora de primer grado actuó con apego a la legalidad en términos de lo dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado, efectuando el nombramiento del perito en rebeldía de la parte demandada, y que la obligación de realizar todas las actuaciones conducentes para llevar los procedimientos civiles hasta su fin recae en las partes, incluyendo todas aquellas que impulsan el perfeccionamiento de las pruebas, no pudiendo el juez tomar determinaciones de manera oficiosa. Se considera en el proyecto que no se transgredió el derecho de acceso a la justicia contenido en el numeral 17 constitucional, por cuanto el derecho de acceso a la justicia no implica pasar por alto los requisitos legales para integrar una prueba. También se considera que no existe posibilidad de aplicar en forma analógica el numeral 1253, fracción cuarta del Código de Comercio, porque nuestro Código Procesal de la materia sí establece la forma y términos en los que se desahogará la prueba pericial. Ahora, por lo que respecta a los criterios jurisprudenciales del Estado de México y de Puebla, no resultaron aplicables, pues las reglas procesales para el desahogo de la prueba pericial en dichos estados son distintas a las de nuestra legislación. Finalmente, por lo que respecta a la inconformidad vertida contra el auto del 28 de enero de 2025, este auto es posterior al acuerdo impugnado, por lo que no puede estudiarse en esta alzada. Acorde con los razonamientos expuestos en el proyecto, son infundados los agravios primero y segundo, que formuló el recurrente, mientras que el agravio tercero se considera inoperante. En consecuencia, se propone confirmar el auto impugnado. Está a su consideración, magistrados.
Gracias, señora magistrada. Consulto, señores magistrados, de no existir comentario al respecto, si se aprueba el proyecto en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar. En consecuencia, se aprueba el proyecto. Continuamos con el TOCA 146 del año 2025. Trata de los recursos de apelación interpuestos en contra del auto de fecha 20 de noviembre del año 2024, dictada en el juicio ordinario civil con número de expediente de primera instancia 87 del año 2024 del Juzgado Quinto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. En este asunto, el problema jurídico a resolver consiste en determinar si la jueza de primera instancia hizo un uso indebido de las facultades que le otorga lo dispuesto en el artículo 52 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán para mejor proveer. En dicho recurso, la parte apelante planteó los siguientes agravios. En el primero de ellos, alega que se violó el principio de igualdad procesal en su vertiente del debido proceso, en virtud de que la información requerida por la juez de manera oficiosa era similar a la que la actora pretendía obtener mediante las pruebas ofrecidas con carácter de supervenientes. En el segundo agravio, argumenta que se realizó un uso indebido de las facultades que confiere el artículo 52 del Código Procesal aplicable para mejor proveer al juez. En el tercer agravio, argumenta que de manera fáctica se admitieron y desahogaron las probanzas solicitadas oficiosamente, privándoles la oportunidad de ejercer los medios de impugnación o defensa pertinentes. En el proyecto se sostiene que la juez de primera instancia actuó con apego a la legalidad en el acuerdo impugnado al solicitar la información que era necesaria para continuar adecuadamente el procedimiento, es decir, hizo un uso adecuado de las facultades para mejor proveer con las que cuenta como directora del proceso. También se considera en el proyecto que la determinación combatida no generó un desequilibrio procesal entre las partes, ya que la información requerida tenía como única finalidad privilegiar el debido proceso y el acceso a la justicia de todas las partes involucradas y, por último, tampoco se dejó en estado de indefensión a las recurrentes, pues hasta que dicha información obre en autos y se les haya dado vista a las partes de la misma, es cuando podrían impugnarla o combatirla. En consecuencia, los 3 agravios analizados en conjunto se califican de infundados y se propone confirmar el auto apelado. Es cuanto. Señores magistrados, de no existir comentario o observación alguno al proyecto presentado, consulto si se aprueba en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar. En consecuencia, se aprueba el proyecto. Continuamos con el TOCA 206 del año 2025. Trata del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 18 de febrero del año 2024, dictado en el juicio ordinario civil con número de expediente de primera instancia 487 del año 2013 del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Este asunto surge a raíz de que el apelante, que es la actora en el juicio de origen, señaló que firmó un contrato privado de compraventa con el demandado respecto de un bien inmueble. Sin embargo… Perdón, magistrada, nada más para que se haga una aclaración, el acuerdo es del 2025, creo que se comentó que era del 2024, nada más para que se tome nota. Gracias. Sin embargo, a su decir, ella pagó el precio pactado, pero la parte vendedora no otorgó la escritura pública, por lo que, ante dicho incumplimiento, promovió un juicio ordinario civil en ejercicio de la acción pro forma en su contra. Al finalizar la secuela procesal, la jueza dictó sentencia en la que determinó que la actora es la legítima propietaria del predio y condenó al demandado a escriturar y firmar el contrato de compraventa, con el apercibimiento que de no hacerlo, la jueza lo haría en su rebeldía a fin de ordenarse la inscripción respectiva en el registro público de la propiedad. Más adelante, la actora presentó un memorial en el que le manifestó a la jueza que por causas que no le eran imputables no pudo escriturar el contrato de compraventa, por lo que a fin de no quedar en estado de indefensión y velar por su seguridad jurídica, solicitó a la jueza que gire un oficio al registro público de la propiedad para que se anote e inscriba en dicho instituto que ella es la propietaria del predio en materia de la controversia. La jueza dictó el acuerdo del 18 de febrero,
de 2024 y no se accedió a tal petición, pues a su consideración lo que pretende la actora no fue objeto de la sentencia. Inconforme con ello, la actora apeló dicho acuerdo. En esencia, la temática de análisis que se propone abordar en el presente proyecto consiste en determinar si la jueza debió o no enviar oficio al registro público de la propiedad a fin de anotar e inscribir que la apelante es la propietaria del inmueble. En dicho recurso, la apelante planteó los siguientes agravios: que contrariamente a lo argumentado por la jueza en el acuerdo combatido, lo que solicitó en el memorial de 20 de enero de 2025 sí se encontraba contemplado en la sentencia definitiva, particularmente en el punto resolutivo tercero, en el que se ordenó la inscripción respectiva ante el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado, a fin de que se establezca que la apelante es la única y legítima propietaria del inmueble en materia de la controversia. Asimismo, adujo que en dicho resolutivo tercero se desprende que la jueza otorgará la escritura a favor de ella, como consecuencia de la rebeldía de la parte demandada, por lo que nada afectaba que se ordene girar oficio a la Dirección del Registro Público de la Propiedad del Estado para que anoten sus datos registrales que la apelante es propietaria del inmueble, pues dicha circunstancia ya está declarada judicialmente en la sentencia y la cuestión de realizar la escritura de adjudicación es un mero trámite administrativo que por causas no imputables a ella no ha podido concretar. Y en este momento, pues, aclaro que el acuerdo es del 18 de febrero de 2025, no 2024, como dije hace unos momentos. El proyecto propone calificar como en parte infundado el agravio, puesto que lo que la resolutora de primer grado determinó en el resolutivo tercero de la sentencia es la inscripción en el registro público de la propiedad de la escritura en la que consta el contrato de compraventa, lo cual fue motivo de la controversia en el juicio de primera instancia al promover precisamente el apelante la acción pro forma. Pero, por otro lado, en causa de pedir, se estima en parte fundado el agravio consistente en que en nada afecta que se ordene girar oficio a la directora del Registro Público del Estado para que anoten sus datos registrales que la apelante es propietaria del inmueble, pues se advierte que la intención y pretensión verdadera de la recurrente es la publicidad de su derecho de propiedad para efectos contra terceros, razón por la que se considera que no existe impedimento legal para negar la anotación de la existencia de la sentencia. Por ello, se propone modificar el acuerdo recurrido con los efectos consistentes en que se gire oficio al registro público de la propiedad a fin de que se anote en el folio del predio materia de la controversia la existencia de la sentencia dictada en el juicio, sin que dicha anotación signifique o implique en forma alguna que se trata de una inscripción de propiedad, pues para tal fin solamente se podrá inscribir en el registro público el contrato de compraventa elevado a escritura pública. Está el proyecto a su consideración, magistradas y magistrados. Señores magistrados, de no existir comentario o observación alguno al proyecto presentado, consulto si se aprueba el mismo en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de modificar. En consecuencia, se aprueba por unanimidad el proyecto. Continuamos con la ponencia tercera. Toca 261 del año 2025. Trata del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 13 de febrero del año 2025, dictada en el procedimiento especial de divorcios sin causales, con número de expediente de primera instancia 496 del año 2023, del índice del Juzgado Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Muy buenos días a todos. En este caso, el apelante es la parte actora del juicio de primera instancia. La resolución impugnada es la sentencia interlocutoria de fecha 13 de febrero del año 2025. Y después de hacer un análisis de los agravios, considero que el primer agravio es infundado, ya que al recurrente era a quien le correspondería la carga de la prueba para desvirtuar la necesidad alimentaria que adujo la parte demandada, pues ésta tiene la presunción de necesitar los alimentos. El segundo agravio igualmente lo considero infundado, ya que contrario al alegado por el recurrente, la juzgadora sí tomó en consideración la situación económica del inconforme y la juzgadora acertadamente valoró el cúmulo probatorio que fuera perfeccionado en autos para fijar el monto de la pensión compensatoria a favor de la acreedora alimentaria. El tercer agravio lo considero inoperante,
ya que en primer término la juzgadora goza de libertad para valorar las pruebas, es decir, goza de libertad para valorarlas tanto en lo individual como en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica y la experiencia, lo cual implica que su valoración queda al libre arbitrio de la juzgadora. Por otro lado, se queja de la valoración de las pruebas de confesión, la testimonial ofrecida por el recurrente y la testimonial ofrecida por la demandada, lo cual a mi consideración resulta inoperante, pues el inconforme no proporciona los elementos necesarios a fin de estar en aptitud de analizar si existió una indebida valoración, es decir, no expuso qué alcance probatorio que a su parecer debió de tener en contradicción al alcance probatorio que le otorgó el juzgador, o cómo es que se acredita el extremo a que alude y cómo trasciende en el resultado final del fallo. El cuarto agravio lo considero inoperante porque por una parte no controvierte lo sostenido en el fallo en este sentido y por otra está incorporando cuestiones que resultaron ajenas a la litis dilucidada en la primera instancia. El quinto lo considero fundado, ya que como bien alega el recurrente, el tiempo que otorgó la juzgadora para depositar la cantidad consistente en la venta del bien inmueble en concepto de gananciales es relativamente poco. Por lo anterior es que les propongo modificar a efecto de agregar en la parte considerativa y en el punto resolutivo sexto a fin de señalar lo siguiente. Se condena al actor a pagar dentro del término de 90 días en lugar de 60 días como se resolvió en la sentencia hoy apelada. Señores magistrados, en caso de no existir comentario o observación alguno al proyecto presentado, podemos pasar a la votación. Señora secretaria, tome la votación. Magistrada primera, ¿A favor del proyecto? magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto, A favor. magistrada presidenta. El resultado de la votación es de 5 votos a favor de modificar. En consecuencia, se aprueba el proyecto presentado. Continuamos con el TOCA 216 del año 2025. Trata de recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 11 de diciembre del año 2024, dictado en el juicio ordinario civil con número de expediente de primera instancia 356 del año 2024, del índice del juzgado primero civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este caso, el apelante es el promovente del juicio y el auto impugnado es en el cual no se accedió a la solicitud del promovente en su escrito inicial de demanda respecto a las medidas provisionales que solicitó, determinando a la juzgadora que su petición no se encuentra ajustada a lo previsto en los artículos 143 y 149 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, pues refiere que el solicitante, aquí apelante, no acreditó el derecho que tiene para gestionar y la necesidad de la medida que solicitó, así como tampoco exhibió fianza para responder a los daños y perjuicios que se sigan, y en virtud de lo anterior es que no se accedió a lo solicitado por el promovente del juicio. De la lectura integral de los agravios externados por la parte recurrente, considero que estos son fundados, pues en primer término se advierte que la actora, en su escrito inicial de demanda, refirió tener temor fundado de que la demandada, al conocer su responsabilidad en la actuación como agente de seguros, disponga, oculte, dilapide o enajene sus bienes, por lo que se observa que la resolutora de primer grado no fue exhaustiva al resolver respecto a las medidas solicitadas, pues un servidor considera que se encontraban en aptitud de prevenir a la parte apelante a efecto de que ésta acreditara la necesidad de las medidas solicitadas y además justificar el temor de que los oculte o enajene, situación que no aconteció. Aunado a ello, tal y como estima el recurrente, este no estuvo en posibilidad de dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 149 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, toda vez que en ningún momento la juez fijó cantidad líquida, es decir, fianza, para responder por los daños y perjuicios, razón por la cual se encontraba imposibilitado para dar cumplimiento a la misma. Finalmente, considero que
que la juzgadora no actuó de manera exhaustiva, pues debió prevenir a la parte actora para que acredite los supuestos a que se refieren el artículo 140 y 143 de la legislación en cita, y dado el caso de tenerse por acreditados dichos supuestos, sería la propia juzgadora de primer grado quien debería fijar la cantidad líquida en concepto de fianza para responder por los daños y perjuicios, a efecto de que la actora esté en posibilidad de dar cumplimiento al numeral 149 de dicho código. Es por ello que lo que les propongo es revocar el auto impugnado, con el objeto de dejar sin efecto la negativa a la solicitud de admisión de los medios provisionales solicitadas por la parte actora y en su lugar prevenir a la actora para que esté en aptitud de acreditar los supuestos previstos en la legislación. Señores magistrados. Disculpe, magistrada, ¿será que pueda hacer una intervención? Claro. En este asunto yo difiero del proyecto que presenta el magistrado Alberto, porque si bien es cierto que el segundo de los argumentos utilizados por la juez para decretar no procedentes las providencias precautorias fue que no se había exhibido una garantía, esta garantía pues la tiene que fijar la juez, pero se tiene que pronunciar sobre la pertinencia de las medidas precautorias. Por esa parte estoy a favor en cuanto a ese argumento de que pues no podía exhibir una garantía porque el juez es el que la determina y no se le había hecho esta determinación. Sin embargo, difiero del sentido del proyecto a estudio al haberse estimado que la jueza de origen debe prevenir a la parte recurrente para acreditar los supuestos a que se refiere los numerales 140 y 143 del Código Objetivo de la Materia, y atendiendo al principio dispositivo que rigen los procedimientos civiles, la parte aquí recurrente tenía la carga de mencionar cuáles eran, tenía que acreditar el derecho que tenía para gestionarla y la necesidad de la medida que solicita. Y si bien es cierto, en su escrito inicial de demanda menciona que su temor radica en que la parte demandada, al enterarse de esta demanda, podría ocultar o enajenar los bienes, este simple motivo no es suficiente para que se pudieran acreditarlos. Y nosotros no podemos exigirle al juez que prevenga a la parte recurrente porque el capítulo segundo de las providencias precautorias no establece esta figura de la prevención, por lo que era una carga procesal del apelante de acreditar los supuestos del 140 y del 143. Inclusive al momento de solicitar las medidas precautorias, él no menciona si son los únicos bienes de la parte demandada. Bien. Atendiendo a la intervención del señor magistrado, pediría entonces a la señora secretaria proceda a tomar la votación en forma nominal. Magistrada primera. A favor del proyecto. Magistrada segunda. A favor del proyecto. Magistrado tercero. Con el proyecto. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. En contra. Magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 4 votos a favor y 1 en contra de revocar. En consecuencia, se aprueba el proyecto por mayoría de votos. Continuamos con el TOCA 749 del año 2024. Trata del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 27 de junio del año 2024, dictada en el juicio ordinario civil con número de expediente de primera instancia 1016 del año 2017, del índice del antes denominado Juzgado Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, ahora denominado Juzgado Cuarto Mixto de lo Civil y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la Gracias, secretaria. En este caso, el apelante es el actor del juicio de primera instancia. La resolución impugnada es la parte conducente del auto de fecha 27 de junio del 2024, en el cual nos admitió la prueba de inspección judicial, por cuanto los puntos por los cuales se ofreció dicha prueba no son objeto de la presente litis, aunado a que su perfeccionamiento requeriría de conocimientos técnicos en la materia.
Después de analizar los agravios, considero que son en parte infundados y en parte fundados, pero insuficientes para revocar. Si bien el recurrente sí señaló la finalidad de la prueba de reconocimiento e inspección judicial y los hechos y circunstancias, por ende, como aduce el apelante, dicho acuerdo no está debidamente motivado ni fundamentado, por cuanto sí señaló la finalidad de la inspección. Sin embargo, lo anterior es insuficiente para revocar el acuerdo recurrido, ya que dicho medio probatorio no resulta idóneo para acreditar los hechos que pretende hacer valer el apelante, pues en atención a la acción mencionada, en nada abonaría el esclarecimiento de los hechos sobre los que basa su demanda. Por lo anterior, es que les estaría proponiendo modificar para sustentar debidamente su motivación y reiterar la negativa de admisión de la citada prueba. Señores magistrados, de no existir comentario o observación alguno al proyecto presentado, consulto si se aprueba el mismo en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de modificar. En consecuencia, se aprueba el proyecto presentado. Continuamos con el expediente de recusación 1 del año 2025, de cual proviene el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de fecha 6 de agosto del año 2025, dictado en el indicado expediente, derivado del expediente de primera instancia 634 del año 2018, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria del índice del Juzgado Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Perdón. Gracias, secretaria. En este caso, la resolución impugnada es el auto de fecha 6 de agosto de 2025 y considero calificar los motivos de inconformidad como infundados, toda vez que en términos generales la facultad que el legislador reservó a favor de las autoridades para recabar pruebas para mejor proveer y de la que propiamente se basa el inconforme, no entraña una obligación, sino una potestad de la que puede o no hacer uso libremente, por lo que la misma no llega al extremo de eximir a las partes de su carga procesal, consistente en su obligación de preparar y exhibir oportunamente, conforme a derecho, las pruebas que ofrezcan, en tanto son ellas quienes deben demostrar debidamente sus pretensiones. Además, teniendo en cuenta que en sus propios disensos expresamente reconoce que él sí figura como promovente de dichos procedimientos administrativos, aceptando que sí estuvo en posibilidad de solicitar vía Internet la información correspondiente, refuerza la propia consideración que se expuso por esta sala, consistente en que él sí tenía a su disposición las documentales de referencia, por cuanto podía solicitar copia autorizada de las mismas, y existía la consecuente obligación de los organismos públicos para expedirlas a su favor, estando así en oportunidad de presentarlas por cuenta propia en el presente asunto, lo que no aconteció. En abundancia de consideraciones, se precisa que si bien en el asunto se encuentra inmersa una persona menor de edad, no se trastoca su interés superior para actuar en suplencia de su queja, ya que, tomando como punto de referencia que la finalidad que el recurrente expuso en su escrito de ofrecimiento de pruebas en relación con las documentales que se inadmitieron, la hizo consistir en justificar la existencia de dichos procedimientos administrativos, así como que en el propio auto impugnado sí se admitieron como prueba los documentos originales que él ofreció en relación con los mismos. Entonces, válidamente se considera que al momento de dictarse la correspondiente sentencia del incidente de recusación de que se trata, estamos en oportunidad de analizar y resolver lo que en derecho corresponda. Presidenta. Gracias. Señores magistrados, en caso de que no exista algún comentario o observación a la propuesta presentada, someto a la consideración si se aprueba en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de improcedente. Consecuencia, se aprueba por unanimidad el proyecto presentado. Continuamos con la ponencia cuarta. Toca 88 del año 2025. Trata del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 11 de noviembre del año 2024, dictada en las diligencias de jurisdicción voluntaria en el expediente de primera instancia 300 del año 2024 del índice del antes Juzgado Tercero de Oralidad Familiar, turno vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, ahora denominado Juzgado Décimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada cuarta, tiene usted el uso de la voz.
Gracias, secretaria. Buenos días, magistrados, magistrados. En el proyecto que se somete a consideración, se analiza el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que declaró procedentes las diligencias de jurisdicción voluntaria y en las que, en consecuencia, se decretaron alimentos provisionales a favor del niño. La parte apelante se inconformó en su primer agravio contra la fijación de dicha pensión, alegando que no se le permitió desahogar los medios probatorios necesarios para contar con mayor certeza jurídica al momento de establecer la necesidad del acreedor alimenticio y su capacidad de pago como deudor, lo cual manifiesta lo dejó en estado de indefensión. En su segundo agravio se quejó de la garantía fijada, toda vez que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 41 del Código de Familia del Estado de Yucatán, dicho pago se ordena si el deudor no obtiene ingresos como asalariado y, teniendo él esta condición, considera no se debió haber fijado. Por último, en el tercer agravio manifiesta que se encuentra ventilando en el Juzgado Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con el número de expediente 355-2024, un juicio ordinario de guarda y custodia promovido por él. En este caso, se estima que los agravios son infundados los dos primeros e inoperante el tercero, por cuanto, en relación al primero, las sentencias que se dictan en estos asuntos, los de jurisdicción voluntaria para la fijación de alimentos provisionales, no tienen el carácter de definitivas, pues no cuentan con dos elementos fundamentales de un juicio, que son la litis y el fallo definitivo, ya que son provisionales, cuyo principal objeto es satisfacer una necesidad que, por su misma naturaleza, no debe aplazarse, lo que ocurriría al darle la comparecencia al deudor y que éste ofreciere pruebas, pues eso dilataría que el acreedor alimentista reciba oportunamente, en este caso, los alimentos solicitados. Por lo que toca al segundo, hay diferencia entre el aseguramiento y la garantía de los alimentos, ya que la primera se logra con el embargo que protege el cumplimiento de la pensión en tanto el deudor tenga el empleo, en cuanto que la garantía tiene una protección a futuro, pues con ella se busca que el deudor no se abstraiga de cumplir bajo la pena de que se ejecute dicha garantía. El tercero deviene inoperante, ya que dichas afirmaciones no atacan directamente lo resuelto en la sentencia apelada, pues se limita a señalar que promovió un juicio de guarda y custodia en diverso juzgado de oralidad, sin que esto trascienda de modo alguno en el asunto. En consecuencia, se propone modificar la sentencia impugnada, resolución de segunda instancia que se pone a consideración de los integrantes de esta sala. Presidenta. Es el 88. Una disculpa. En consecuencia, se propone confirmar la sentencia impugnada. De no existir, señores magistrados, comentario o observación alguno al proyecto de resolución presentado, podemos pasar a la votación. Tome la votación, señora secretaria. Magistrada primera, Con el proyecto. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar. En consecuencia, se aprueba por unanimidad. Continuamos con el TOCA 164 del año 2025. Trata del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 15 de enero del año 2025, dictada en el procedimiento especial de divorcios incausales, con número de expediente de primera instancia 44 del año 2023, del índice del Juzgado Séptimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán. Magistrada cuarta, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En el proyecto se analiza el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en un procedimiento de divorcios incausales.
En la resolución de origen se decretó la disolución del vínculo matrimonial, se otorgó la guardia y custodia de las hijas a la madre, se fijó una pensión alimenticia de 4,000 pesos mensuales a cargo del padre y se mantuvieron las medidas de protección decretadas en favor de la actora. Asimismo, no se estableció régimen de convivencia en tanto las partes acudieran a terapias familiares. El apelante se inconformó por la negativa de dividir el menaje, la indebida valoración de pruebas respecto de la violencia familiar y por la omisión de fijar un régimen de visitas, alegando que ello vulnera su derecho de convivencia. Tales agravios resultan infundados, inoperantes y fundado pero insuficiente, pues no se acreditó la propiedad ni el valor de los bienes cuya entrega se solicitó. Además, la juzgadora valoró correctamente las pruebas relacionadas con la violencia y actuó conforme al interés superior de la niñez al reservar la convivencia hasta que se realizaran las terapias psicológicas. Sin embargo, se advierte la necesidad de suplir la deficiencia de la queja en favor de las hijas en materia alimentaria. La sentencia fijó la pensión en 4,000 pesos sin contar con elementos suficientes para determinar la capacidad económica real del deudor, por lo que se estima procedente revocar para reponer el procedimiento y que la jueza recabe de oficio las pruebas necesarias que permitan fijar una pensión proporcional y suficiente, acorde con la capacidad económica real del deudor alimentario y la necesidad de las menores de edad. En consecuencia, se propone revocar la sentencia únicamente en lo relativo a la pensión alimenticia a fin de reponer el procedimiento, permaneciendo firmes los demás puntos resueltos en la litis. Es cuanto. Señores magistrados, hemos escuchado la propuesta de resolución del presente asunto y pregunto, caso de no existir comentario u observación alguna al proyecto presentado, si podemos pasar a la votación. Señora secretaria, tome la votación. Magistrada primera. ¿A favor del proyecto? Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor. Magistrado quinto. A favor. Magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de revocar a fin de reponer el procedimiento. En consecuencia, se aprueba por unanimidad el proyecto. Continuamos con el TOCA 176 del año 2025. Trata del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 16 de diciembre del año 2024, dictada en el juicio ordinario oral familiar con número de expediente de primera instancia 111 del año 2022, del índice del juzgado tercero de lo familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada cuarta, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En el proyecto se analiza el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en un procedimiento ordinario de guardia y custodia. En la resolución de origen se declaró que no procedió dicho juicio interpuesto por el promovente en contra de la señora con iniciales MLPC, que es la parte demandada, por lo que se absolvió a esta última de la demanda interpuesta en su contra. Se otorgó la guardia y custodia de la hija adolescente a su padre y la del hijo, el niño, a la madre, decretándose el régimen de convivencia que los padres no custodios tendrían con sus hijos. Se ordenó girar oficio al Departamento de Atención a la Infancia y a la Familia para proporcionar a la madre una terapia de psicoeducación, previniéndose al padre a fin de proporcionar el dictamen psicológico de la hija adolescente. Se condenó al padre al pago de la pensión alimenticia en favor de su hijo en cantidad líquida, la cual debía aumentarse conforme al incremento del salario mínimo.
ordenándose el depósito de la garantía alimentaria. Asimismo, no se condenó a las partes al pago de gastos y costas en términos de los resolutivos. El apelante se inconformó, por un lado, contra la indebida valoración de las pruebas, la improcedencia de la acción, la guardia y custodia del niño y la vulneración a los artículos 14 y 16 constitucionales, agravios que devienen infundados. Por otro lado, se inconforma el apelante contra el régimen de convivencia decretado con su hijo, agravio que deviene esencialmente fundado, por lo que se procedió a modificar el régimen de convivencia decretado. Asimismo, en este punto se realiza un estudio oficioso referente a la convivencia decretada entre la adolescente y su madre en suplencia de la deficiencia de la queja y en favor de la adolescente involucrada, a fin de que tanto ella como su progenitora no custodia reciban apoyo terapéutico. El apelante también se inconformó con la indebida condena al pago de costas y gastos. En virtud de dicho agravio, se modifica el considerando octavo a fin de dotar de congruencia al sentido del fallo y exonerar a las partes a la condena del pago de gastos y costas. En caso de no existir, señores magistrados, algún comentario o observación al proyecto presentado, podemos pasar a la votación. Proceda a tomar la votación. Magistrada primera, ¿A favor del proyecto? magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de modificar. En consecuencia, se aprueba por unanimidad el proyecto. Continuamos con el TOCA 194 del año 2025. Trata de recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 24 de septiembre del año 2024, dictada en el procedimiento ordinario oral familiar con número de expediente de primera instancia 455 del año 2022. Del Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado de Yucatán, actualmente Juzgado Primero Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Segundo Departamento Judicial del Estado de Yucatán. Magistrada cuarta, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En el proyecto se analiza el recurso de apelación contra la sentencia dictada en un juicio de guardia y custodia. En la resolución de origen, el juzgador otorgó la custodia a la madre, fijó un régimen de convivencia del niño con el padre y estableció una pensión alimenticia a favor del menor y a cargo de su progenitor no custodio. A pesar de que, en este caso, la apelante no continuó el trámite, esta sala entró al análisis oficioso al estar de por medio los derechos de un niño. Se estima acertada la determinación de otorgar la guardia y custodia a favor de la madre, pues se acreditó que el hijo vive con ella en condiciones de cuidado y estabilidad. No obstante, se considera necesario ajustar el régimen de convivencia, dado que el niño lleva varios años sin contacto con su padre. Por ello, esta convivencia debe desarrollarse de manera gradual y acompañada de terapia psicológica que permita restablecer el vínculo paterno-filial sin afectar la estabilidad emocional del niño. En consecuencia, se propone modificar la resolución impugnada atendiendo al interés superior del menor de edad, cuyos derechos se encuentran inmiscuidos en el asunto, a fin de ajustar el régimen de convivencia a uno progresivo con acompañamiento terapéutico. Es cuanto. Habiéndose escuchado la propuesta de resolución del asunto que se está tratando, de no existir comentario o observación alguno al mismo, podemos proceder a la votación. Señora secretaria, toma la votación. Magistrada primera, ¿Con el proyecto? magistrada segunda, A favor del proyecto. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto, A favor.
Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de modificar. En consecuencia, se aprueba el proyecto presentado. Continuamos con la ponencia quinta. Toca 161 del año 2025. Trata del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 16 de octubre del año 2024, dictado en el procedimiento ordinario oral familiar con número de expediente de primera instancia 101 del año 2019. Del antes denominado Juzgado Segundo de Oralidad Familiar, turno vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, ahora denominado Juzgado Noveno de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado Quinto, tiene usted el uso de la voz. Buenas tardes. Como en este asunto, la resolución recurrida lo constituye un auto, una resolución en donde se reconoce la validez de una sentencia dictada en el extranjero y se declara concluido el procedimiento. En virtud de lo anterior, el problema jurídico a resolver consiste en valorar si la ejecución dictada en si la ejecución de una sentencia dictada en el extranjero, en este caso Cuba, se encuentra ajustado a derecho. La demandada plantea un único agravio que hizo consistir esencialmente en el hecho de que el acuerdo apelado era ilegal y vulneraba el debido proceso, ya que la jueza no debió reconocer la validez de la sentencia presentada, pues se dictó en un procedimiento llevado en rebeldía, lo cual era contrario al requisito previsto en la fracción segunda del artículo 424 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado de forma supletoria, el cual dispone que para que una ejecutoria dictada en el extranjero pueda tener fuerza en este país, debe derivar de un procedimiento que no haya recaído en rebeldía. El proyecto propone declarar fundado el agravio de la recurrente, pues el hecho de que se llevara en rebeldía el procedimiento tramitado en Cuba, de cual dimana la sentencia que se exhibió, efectivamente incumple con uno de los requisitos para que pueda tener fuerza y ser ejecutado en el Estado. Así, al resultar fundado el agravio de la recurrente, se propone revocar el auto apelado para efectos de declarar que la sentencia exhibida no tiene fuerza en el Estado para ser ejecutada al incumplir con uno de los requisitos. En ese sentido, se deberá continuar con el trámite del juicio que se inició ante el juzgado de origen, con la mayor celeridad posible, a fin de que se celebre la audiencia a que se refiere el artículo 489 del Código de Procedimientos Familiares del Estado, dentro de los términos y plazos establecidos en la ley. Asimismo, atendiendo a la causa de pedir y a las manifestaciones de la recurrente en cuanto a su inconformidad con la pensión provisional, se le deberá prevenir para que aclare si su intención es promover un incidente de modificación de dicha medida provisional, haciéndole saber que para ello deberá ofrecer las pruebas que estime pertinente, así como exhibir las copias para el traslado correspondiente de conformidad con los artículos 443 y 444 del Código Adjetivo. Señores magistrados, en caso de no existir comentario u observación alguna al proyecto presentado, consulto si se aprueba el mismo en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de revocar. En consecuencia, se aprueba por unanimidad el proyecto. Continuamos con el toca 170 del año 2025. Trata del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 13 de diciembre del año 2024, dictada en el juicio ordinario civil con número de expediente de primera instancia 260 del año 2024, del índice del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado Quinto, tiene usted el uso de la voz. En este asunto, el tema a resolver consiste en determinar si la sentencia interlocutoria que resuelve la excepción de falta de personalidad se encuentra ajustada y se analiza si la certificación de una copia certificada contiene los requisitos legales y, por tanto, hacen fe al no desvirtuarse su contenido con probanza alguna. El apelante formula 2 agravios. El primero consistente en que el documento con el que se justifica la personalidad consta de 2 certificaciones con incongruencias en el número de fojas y hojas útiles. Se propone declararlo infundado, pues el señalamiento de fojas y hojas útiles hecho por los fedatarios públicos en las respectivas certificaciones es correcto, ya que tales
actuaciones cumplen con los requisitos establecidos en la norma aplicable y los criterios jurisprudenciales que disponen que la mención expresa de que las copias certificadas concuerden de forma fiel y exacta con el original conceden valor probatorio y hace fe de lo actuado, pues no se ofreció prueba que demuestre lo contrario. Además de que la copia certificada consta de un documento impreso en hojas en un solo lado. El segundo agravio, relativo a que el primer testimonio de escritura pública se plasmó que consta de 38 fojas útiles cuando contiene 7 fojas útiles, así como que solo se le entregó una copia certificada de otra copia certificada que contiene 16 hojas y no aparece certificación alguna. Se propone calificarlos por una parte infundados y por otra inoperantes. Infundados, pues de las constancias se observa que en el acta se asentó que el apéndice consta de 38 fojas útiles, mientras que el último párrafo se relacionó con el contenido del primer testimonio, que el primer testimonio se integraba de 7 fojas útiles. A su vez, la inoperancia radica en que los argumentos están encaminados a impugnar el emplazamiento llevado a cabo, situación que no puede ser objeto de estudio en el presente recurso, ya que cualquier inconformidad la pudo haber hecho valer en el incidente de nulidad de notificaciones, el cual promovió, pero le fue desechado sin que se advierta que haya recurrido dicha determinación, quedando firme y válido el emplazamiento. En virtud de lo anterior, se propone confirmar la resolución apelada. De no existir comentario o observación alguno al proyecto presentado, podemos pasar a la votación. Tome la votación, señora secretaria. Magistrada primera. Con el proyecto. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor. Magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar. En consecuencia, se aprueba el proyecto presentado. Proseguimos con el TOCA 232 del año 2025, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 19 de febrero del año 2025, dictado en el juicio ordinario civil, con número de expediente de primera instancia 23 del año 2022, del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado quinto, tiene usted el uso de la voz. En este asunto se analiza el desechamiento de prueba de reconocimiento de inspección judicial con asistencia de peritos. Se analiza la idoneidad de prueba en un juicio de prescripción positiva en donde se planteó la acción reivindicatoria en reconvención. En este asunto, una persona promovió un juicio de prescripción positiva. El demandado contestó la demanda y al mismo tiempo reconvino en ejercicio de la acción reivindicatoria en la que ofreció diversos medios de prueba, entre ellos el reconocimiento de inspección judicial con asistencia de peritos, a fin de acreditar la identidad del bien inmueble que quería recuperar. La juez dictó un acuerdo en el que admitió diversos medios de prueba con excepción del reconocimiento e inspección judicial con asistencia de peritos, pues a su consideración la identidad del predio no es materia de la controversia. Inconforme con el desechamiento, el demandado interpuso recurso de apelación. El recurrente expuso un único agravio, sin embargo, de su lectura se observa que esencialmente existen 3 motivos de inconformidad. Por tanto, se propone responderlos conjuntamente en virtud de la relación que guardan entre sí, ya que todos ellos combaten el desechamiento de la prueba y cómo se afectó su derecho a aprobar la reconvención. El apelante argumenta en esencia que el desechamiento de la prueba de reconocimiento e inspección judicial con asistencia de peritos carece de fundamentación y motivación, pues en el presente caso él debe acreditar el elemento de identidad de la acción reivindicatoria que ejerció al presentar la reconvención y que para lograr tal finalidad es necesario se admitan pruebas idóneas. Por tanto, al no admitírsele la prueba en materia de apelación queda en estado de indefensión. Así, se propone declarar esencialmente fundado dicho agravio, puesto que, contrario a lo que expresó la jueza, la identidad del inmueble que se pretende reivindicar es un aspecto que es motivo de la controversia, sobre todo porque aquella es un elemento de la acción que se intenta
que tiene que acreditarse, siendo precisamente la prueba que se desechó la idónea para demostrar la identidad del inmueble materia de la litis. Adicionalmente, con independencia de que en este asunto converja la acción de prescripción positiva y la reivindicatoria, no puede perderse de vista que el actor principal, al contestar la reconvención, desconoció el inmueble objeto de la reconvención. Lo anterior es una razón adicional para considerar que la identidad del predio está sujeto a controversia y debe ser probado por el actor reconvencionista. Por lo tanto, debe admitirse la prueba en comento para que en sentencia definitiva la juzgadora determine el alcance y valor de todos y cada una de las pruebas, así como la relación que hay entre la prescripción positiva y la reivindicatoria, pues es en este momento procesal en el que se estudian los elementos de la acción y excepciones. En ese sentido, el proyecto propone declarar esencialmente fundados sus argumentos y modificar el acuerdo. Señores magistrados, de no existir comentario alguno al proyecto, consulto si se aprueba el mismo en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de modificar. En consecuencia, se aprueba el proyecto presentado. Proseguimos con el TOCA 300 del año 2025, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 10 de febrero del año 2025, dictado en el juicio ordinario civil con número de expediente de primera instancia 334 del año 2023. Del índice del antes juzgado primero mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado, ahora juzgado primero mixto de lo civil, familiar y mercantil del primer departamento judicial del Estado. Magistrado Quinto, tiene usted el uso de la voz. El presente recurso de apelación es en contra de un auto que declara desierta la prueba testimonial ofrecida por el recurrente en el juicio de origen y se analiza la posibilidad de declarar desierta dicha prueba tomando en consideración la efectividad del acuerdo en donde se estableció el plazo para que el recurrente compareciera a solicitar fecha y hora para desahogar su probanza. La apelante expone en 2 apartados un solo agravio, el cual en síntesis consiste en que no es posible declarar desierta la prueba testimonial, ya que el acuerdo donde se establece el término para que comparezca a solicitar fecha y hora no está ajustado a derecho. Ello toda vez que, sin que medie solicitud de parte, la juzgadora señaló directamente un término para el desahogo de la prueba testimonial, cuando lo procedente era dejar a salvo los derechos del recurrente para que él se apersonara con posterioridad a solicitar término extraordinario de prueba. Se propone declarar este agravio inoperante, toda vez que al no ser impugnado el acuerdo donde se estableció dicha carga procesal, éste mantuvo sus efectos jurídicos y por lo tanto regía el procedimiento. En consecuencia, al comparecer fuera del plazo otorgado para hacer valer sus derechos relativos al desahogo de la testimonial, es que lo jurídicamente adecuado era declarar desierta la prueba, puesto que se actualizó la pérdida de su derecho. En virtud del anterior, se propone confirmar la sentencia apelada. En caso de no existir comentario alguno, señores magistrados, consulto si se aprueba el proyecto en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar. En consecuencia, se aprueba por unanimidad el proyecto presentado. Señores magistrados, en virtud de que se han agotado los asuntos listados, pido a la señora secretaria de cuenta del precedente que deriva del TOCA 191/2025, cuya elaboración se aprobó en la sesión ordinaria del día 26 de agosto del presente año. El precedente antes mencionado tiene clave de control y rubro siguiente: PA.SCF.1.164.025. Familiar. Pensión compensatoria en su vertiente asistencial. La persona reconocida como acreedora alimentaria tiene derecho a continuar recibiendo atención médica en el servicio de salud con que cuente su expareja. Atento al precedente presentado, pido, señora secretaria, tome la votación respectiva. Magistrada primera. ¿A favor? Magistrada segunda. A favor del texto del precedente. Magistrado tercero. A favor.
Magistrada cuarta. A favor. Magistrado quinto. A favor. Magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor. Se aprueba el precedente con el rubro y texto que fue debidamente proporcionado a cada uno de los señores magistrados. Y señalo, señores magistrados, la programación de nuestra próxima sesión sería el día miércoles 8 de octubre del presente año a las 10 horas. No existiendo asunto alguno adicional que tratar, siendo las 11:35, se declara cerrada la presente sesión.